Dios te rechaza, no eres un rey, le grita hombre al Papa en el Vaticano. Vamos a ver esta nota porque está interesante. El Papa se cree el representante de Cristo en esta tierra. En el catolicismo romano, lo que el Papa dice, pues eso es. Así es. Y muchos, tristemente, seguidores de el Papa, pues, tienen los ojos puestos en él y creen más en lo que dice su líder, el Papa, pues, más que en lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Pero vayamos a ver esta nota, a ver lo que sucedió. Dice así esta nota, que un hombre interrumpió la audiencia general del Papa Francisco en el Vaticano para denunciar a la Iglesia Católica y gritó: Dios te rechaza, Padre, no eres un rey. El Papa Francisco y toda la audiencia reunida el 2 de febrero fueron interrumpidos por un hombre sin mascarilla. Dice: Dios te rechaza, no eres un rey. Como dije anteriormente, el Papa dice, se creen el representante de Cristo en la tierra. Anteriormente, en la antigüedad, los papas, como el Papa León y otros, entre otros, proclamaban que eran Dios en la tierra. Hay que recordar que el catolicismo romano actual es el mismo imperio romano que gobernó en los tiempos antiguos, que persiguió a los cristianos, que los torturó, que los echó en el Coliseo romano para ser devorado por las fieras. Es el mismo imperio, solamente que ahora ha cambiado de estrategia. Ahora, en lugar de la persecución de los, podemos decir, de ser tajante en palabras, en persecuciones, pues ahora llaman a los cristianos hermanos separados en vez de decirles herejes o protestantes. Pero es el mismo sistema, es el mismo imperio que quería dominar el mundo entero, solamente que ahora usan trajes religiosos, pero es el mismo. Ahora se sienta aún en el trono el Papa con su tiara, con su corona, su tiara, su cetro, también su sotana, túnica, como se le llame, y es lo mismo, con lo mismo que aquellos grandes emperadores que se sentaban en su trono creyéndose Dios y proclamando a la adoración hacia ellos. De lo contrario, los cristianos eran llevados a la muerte. Ahora bien, este varón, pues, dice que aquí que llegó, sí, mascarilla, dice que la policía del Vaticano llegaron y de inmediato y escoltaron fuera a la sala de audiencias de Papa Pablo VI en el Vaticano. Si bien no hay razón exacta de su protesta, el hombre gritaba diciendo: esta no es la iglesia de Dios. Surge la pregunta: ¿estará en lo correcto el varón o estará mintiendo? La iglesia de Dios verdadera, hay que recalcar, la iglesia de Dios verdadera, fue fundada por Jesucristo con los apóstoles, siendo la iglesia primitiva. No lo recalca la Biblia en el libro de los Hechos, como principio la iglesia, con los apóstoles. La iglesia católica no fue fundada por el Señor, como ellos proclaman. Fue fundada por Constantino, quien llegó a ser un emperador romano, un emperador que proclamó convertirse de la idolatría al cristianismo, pero fue mentira porque aún adoraba a, al sol, a los Baales, a Baal, pero él principió ese movimiento haciendo una mezcla de lo que es el cristianismo con el paganismo, con el judaísmo, podemos decir, un cristianismo liberal, el, el cristianismo verdadero, una mezcla con la mundanalidad. Así surgió el catolicismo, mezcla de ídolos paganos con un cristianismo fácil, ligero, donde se podía hacer lo que quisiera.
Ahora bien, él fundó el catolicismo romano. Entonces, este hombre no está echando mentiras. La iglesia de Dios no es la católica. La iglesia de Dios proviene de la iglesia primitiva fundada por el Señor Jesucristo con los apóstoles. Tampoco el Pedro no fue el primer papa, tampoco. Pedro ni estuvo en Roma, el que les predicó en Roma fue el apóstol Pablo. Predicó y escribió los Romanos. Pedro escribió los expatriados de la dispersión, como nos lo recalcan las epístolas del apóstol Pedro, primera y segunda de Pedro. Ahora bien, pero sin embargo, esta es una mentira que dicen los católicos, que la iglesia católica proviene o es la iglesia verdadera. Pero este varón estaba sentado solo al fondo de la numerosa audiencia en el salón Pablo VI y comenzó a gritarle al Papa. Pero el Papa terminó su saludo en una hora y los peregrinos y dijo, escuchamos a un hombre que estaba gritaba porque tenía algún tipo de problema. No sé si es físico, psicológico, espiritual, pero es un hermano nuestro que tiene un problema. Hay que recalcar y ver la astucia que tienen estos varones. Astucia, no humildad, porque al escuchar o al leer esto que dijo el Papa, mucha gente dice y piensa, ¡wow! ¡Qué humildad el Papa! ¿Cómo a pesar de que ese hombre se levanta y le dice eso, qué humilde es el Papa que habla con tanta humildad? No es humildad, es astucia para mantener engañada a la gente. Las palabras astutas son que estaba escribiendo este hombre, dice, no sé si es físico, dice, pero es nuestro hermano que tiene un problema. Le está llamando hermanos, está para congraciarse con los oyentes. Están usando de la astucia, así como a los cristianos nos cambiaron de llamarnos herejes protestantes a hermanos separados, así está usando de la astucia. Pero hay que recalcar que la gente que tiene puestas sus ojos en ese líder católico lo mira como que es una humildad. Hay gente incluso que cuando el Papa llega a ciertos países de visita, la gente se llena de emoción, de euforia y piensa que es presencia de Dios y lo mira con una humildad a ese personaje, aunque sea un personaje pecador, aunque sea un pedófilo que hayan escogido, aunque sea lo que sea. Pero la gente, esa es pura emoción que la gente siente, no es presencia de Dios. Hay que reconocer eso. Pero es astucia de estos hombres para engañar a la gente. Otra astucia que usa, dice, siguen siendo las palabras, quisiera terminar rezando por él. Nuestro hermano sufre, pobre hombre. Y la gente sigue diciendo, qué humildad, aún quiere rezar por el hombre aunque le dijo así. Y le llama hermano porque sufre. No, le está diciendo la verdad al Papa, que él no es rey y que Dios lo está rechazando. Y sí, Dios lo rechaza porque promueve la idolatría, que es un gran pecado ante los ojos de Dios, porque Dios no comparte su gloria con nadie. A veces surge la pregunta, surgimos, ¿por qué el catolicismo o desde el Vaticano no le dicen a sus fieles que la idolatría es pecado? Porque es un gran negocio para ellos, un gran negocio que mueve millones para quienes hacen esos muñecos de papel de barro, de lo que sea, con la gente que los compra y que quiera adorar esos ídolos. 9 millones también a través de las misas. Por eso no les dicen la verdad. ¿Conocerán la palabra de Dios? Sí la conocen. Conocen la palabra de Dios y saben que todo eso es pecado, pero prefieren mantener a la gente engañada, hundida en ese sistema que los está llevando al infierno. Hay que recalcar eso. Pero la gente los defiende a capa y espada y dice, no toquen a este varón. No, él dice la verdad, porque él es el líder católico, él es el que está en la cabeza de la iglesia católica, él es el líder de la iglesia, pero sin escudriñar la palabra de Dios, donde la palabra del Señor nos dice que la idolatría es pecado. La palabra de Dios nos dice en Isaías que hay una insensatez en adorar ídolos.
Hay una insensatez y la palabra del Señor nos dice que no confiemos en el hombre, que no pongamos la mirada en el hombre, sino puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La Iglesia Católica pone la tradición por encima de la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios debe ser primordialmente, y la tradición, dijo el Señor, reprendió a los escribas y los fariseos por seguir tradiciones hechas por el hombre, lo cual aún sigue la Iglesia Católica Romana. Pone la tradición del hombre por encima de la palabra del Señor. Si el Papa dice esto es así, esto es así. Hacen uso de la infalibilidad papal para poner y decretar algo. Bueno, de eso estaremos haciendo un video a ver de lo que es la infalibilidad papal. Otro video estaremos subiendo de ese tema, porque es un tema ya separado. ¿Quién la fundó? ¿Quién lo instituyó? Esta infalibilidad papal. Porque es algo terrible lo que se está viendo. Pero sigue diciendo aquí, dice, si está gritando es porque estén sufriendo. No seamos sordos a la ansiedad de este hermano. No seamos sordos. Bueno, pues haz caso, entonces. Y diles la verdad a tus feligreses, predícales la verdad tal y como debe ser, si no quieres ser caso sordo. Pero él es el que se hace sordo, engañando con astucia, porque se dice, además se hace, dicen los comentarios, dice que es de la oreja sorda, y creo que la verdad se le debe decir a cualquiera, pero en este fue de cara dura es perdido decirle cosas hasta de más. Es la verdad, pero es lo que estamos viendo. Prefieren mantener a la gente engañada en un sistema que está les llevando a la condenación eterna, pero es la gente también que no estudia la palabra del Señor. Por falta del conocimiento de la palabra del Señor, el hombre cae en este error en confiar en el hombre más que en Dios. Pero si el Señor nos ha sacado de la idolatría del pecado, nos ha sacado de la condena, nos ha sacado del pecado de la idolatría, de la condenación, de lo que sea, todo este pecado, sirvámosle al Señor, seámosle fiel, porque Él viene pronto para recompensar a cada uno según sea sus obras. Mantengámonos firmes en el Señor. Y si le gustó el video, le pido también que le dé me gusta y lo comparta para llegar a más personas. Dios le bendiga, nos miramos en el próximo video.